¿Alguna vez te has detenido a mirar una fotografía antigua y has sentido un escalofrío recorrer tu espalda, como si los ojos del retrato te siguieran por la habitación juzgando tus pecados? En el siglo XIX, la muerte no se escondía en hospitales asépticos. Se invitaba al salón de casa, se vestía con sus mejores galas y se inmortalizaba en una placa de plata. Pero existe un terror más profundo que el de contemplar un cadáver. Es el terror de descubrir que lo que creías, inerte y frío, te está devolviendo la mirada, suplicando ayuda en un grito silencioso que nadie más quiere escuchar. Imagina ser el único testigo de un crimen perfecto, donde la víctima está prisionera dentro de su propio cuerpo, drogada para parecer muerta, mientras sus verdugos lloran lágrimas de cocodrilo, esperando heredar una fortuna. Esta historia te hará cuestionar qué es más aterrador, a los muertos que descansan en paz, o los vivos que convierten la existencia de otros en un infierno en la tierra. Quédate hasta el final, porque la revelación de esa última fotografía cambiará para siempre tu percepción de la verdad. Si esta lucha desesperada por salvar un alma te ha conmovido, suscríbete ahora a Historias de Amor Épicas. Aquí honramos los vínculos que desafían a la muerte y la maldad. No permitas que estas grandes lecciones se pierdan. Dale a me gusta y activa la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Tu apoyo nos permite seguir contando historias donde el amor y la justicia siempre encuentran el camino. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía? Te leo en los comentarios. La lluvia golpeaba los adoquines de la calle con una insistencia rítmica y melancólica, convirtiendo la ciudad en un óleo emborronado de grises y negros, donde las farolas de gas apenas lograban horadar la densa neblina que subía del río. Era el otoño de 1889, una época de contrastes brutales, donde el avance de la ciencia y la industria chocaba frontalmente con las supersticiones más arcaicas y el miedo atávico a la muerte. En su pequeño estudio, impregnado del olor acre y penetrante del colodión húmedo y los vapores de mercurio, Lucía preparaba sus instrumentos con la precisión de un cirujano y la reverencia de un sacerdote. Ella no era una mujer común para su tiempo, en un mundo donde el rol femenino estaba relegado al hogar y la crianza. Lucía se había convertido en una guardiana de la memoria, una artista de lo macabro que capturaba el último suspiro de aquellos que partían. La fotografía post-mortem no era para ella un acto morboso, sino un servicio de amor. La única forma de que una madre retuviera el rostro de un hijo perdido o de que una viuda conservara la imagen de su esposo. Sin embargo, esa noche, mientras limpiaba la lente de su pesada cámara de madera, Lucía sentía una opresión en el pecho, una premonición oscura que ninguna cantidad de racionalidad podía disipar. No sabía aún que el carruaje negro que se detenía frente a su puerta no traía solo un encargo profesional, sino el inicio de una pesadilla que pondría a prueba su cordura y su moralidad. El repiqueteo de los nudillos sobre la puerta de roble macizo resonó en el estudio como disparos secos, rompiendo el silencio sepulcral que Lucía solía cultivar durante sus revelados nocturnos. Se secó las manos manchadas de químicos en el delantal de lino grueso, sintiendo como la textura áspera de la tela raspaba sus yemas sensibilizadas. Un recordatorio táctil de su realidad solitaria y laboriosa. Al abrir, se encontró frente a un hombre empapado, cuyo uniforme de librea oscura denotaba servicio en una casa de alta alcurnia, aunque sus ojos desorbitados y su respiración entrecortada traicionaban un terror que iba más allá del respeto servil. El mensajero no esperó a las cortesías habituales. Le tendió una carta sellada con lacre rojo, un color tan vivo que parecía sangre fresca coagulándose sobre el papel pergamino, y murmuró con voz temblorosa que el señor Blackwood requería sus servicios de inmediato, pagando el triple de la tarifa habitual por la urgencia
y sobre todo, por la más absoluta discreción. Lucía aceptó el sobre, sintiendo el peso del papel y la frialdad que emanaba de él, como si la misiva hubiera estado guardada en una cripta antes de llegar a sus manos. Mientras leía las líneas trazadas con una caligrafía aristocrática y angulosa, su mente analítica de psicóloga aficionada comenzó a deconstruir el mensaje. No había dolor en las palabras, solo una prisa imperiosa y una frialdad administrativa que le heló la sangre. Se solicitaba su presencia en la mansión Blackwood, una propiedad aislada en los páramos, conocida por los lugareños como la finca de los susurros, para retratar a la joven esposa del dueño, doña Elara, quien supuestamente había fallecido esa misma tarde a causa de una fiebre repentina. Lo que inquietaba a Lucía no era la muerte en sí, su compañera constante, sino la ausencia de términos afectivos en la carta. Elara era descrita más como un objeto valioso que se había roto que como una mujer amada que se había perdido. El viaje en el carruaje enviado por Blackwood fue una travesía hacia las entrañas de la noche, donde el paisaje urbano dio paso a caminos de tierra, embarrados y árboles esqueléticos, que parecían garras, intentando rasgar el cielo plomizo. Dentro del habitáculo, el olor a cuero viejo y tabaco rancio le provocaba náuseas, o quizás era la ansiedad que se retorcía en su estómago como una serpiente despertando de su letargo. Lucía repasaba mentalmente su equipo, las placas de vidrio, los frascos de nitrato de plata, el trípode pesado. Todo estaba allí, pero sentía que le faltaba su armadura emocional habitual. Se preguntaba, ¿por qué una familia tan rica, que podría haber contratado a los fotógrafos más renombrados de la capital, había recurrido a ella, una mujer que operaba en los márgenes de la respetabilidad artística? La respuesta, intuyó, yacía en su género. Quizás pensaban que una mujer sería más dócil, menos inquisitiva, más fácil de intimidar ante cualquier irregularidad que pudiera presentar el cadáver. Al llegar, la mansión Blackwood se alzaba ante ella como una bestia de piedra dormida, con torres góticas que se perdían en la neblina y ventanas oscuras que parecían cuencas vacías, observándola con malicia. El sonido de los cascos de los caballos sobre la grava del patio principal fue lo único que rompió el silencio opresivo del lugar. Un silencio que no era de paz, sino de contención, como si la casa misma estuviera aguantando la respiración para no gritar un secreto inconfesable. Un mayo redomo de rostro inexpresivo, con la piel tan pálida y tirante que parecía hecha de cera, la recibió en la entrada, guiándola a través de pasillos interminables, adornados con tapices que representaban escenas de caza, donde ciervos aterrorizados eran despedazados por jaurías de perros. La metáfora visual no pasó desapercibida. Para Lucía, en esa casa, entendió de inmediato, había cazadores y había presa. Finalmente, fue conducida a un salón privado donde la esperaba Lord Arthur Blackwood, un hombre de estatura imponente, con una barba perfectamente recortada y unos ojos azules tan gélidos que parecían tallados en hielo. Estaba de pie, junto a la chimenea, bebiendo brandy, y aunque vestía de luto riguroso, su postura no era la de un hombre abatido por el dolor, sino la de alguien que acaba de cerrar un negocio complicado, pero lucrativo. No había enrojecimiento en sus ojos, ni temblor en sus manos, ni ese aura de desamparo que Lucía había visto en cientos de deudos a lo largo de su carrera. Él la saludó con una cortesía mecánica, evaluándola de pies a cabeza con una mirada que la hizo sentir sucia y pequeña, y sin preámbulos, le indicó que el trabajo debía realizarse rápido, pues el ataúd sería sellado al amanecer por razones sanitarias. Mi esposa era una mujer de constitución frágil, dijo Blackwood, su voz resonando con una suavidad peligrosa que erizó el vello de la nuca de Lucía. Explicó que deseaba
una fotografía de ella en su boudoir, sentada como si estuviera leyendo. Una práctica común en la época conocida como fotografía de los vivos muertos, diseñada para negar la realidad de la muerte. Sin embargo, había una tensión en su mandíbula cuando hablaba de Elara, un microgesto de desprecio que la formación en observación de Lucía captó al vuelo. Él no estaba preservando un recuerdo amoroso, estaba documentando una posesión final, asegurándose de que la imagen de ella quedara congelada bajo su control absoluto para la eternidad. Lucía sintió, manteniendo su rostro como una máscara profesional, pero por dentro sus alarmas internas estaban sonando a todo volumen. Fue guiada entonces escaleras arriba, hacia el ala este de la mansión, una zona donde el aire parecía más denso y frío, impregnado de un olor dulzón y empalagoso, a lirios y algo más, algo químico y medicinal que le recordó a los hospitales psiquiátricos que había visitado durante sus estudios. Al entrar en la habitación de Hilara, Lucía se vio envuelta en una penumbra dorada, iluminada por decenas de velas que parpadeaban nerviosamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes empapeladas de damasco rojo. En el centro, sentada en un sillón de terciopelo verde oscuro, estaba la difunta. Lucía había fotografiado niños, ancianos y jóvenes víctimas de accidentes, pero nunca había visto a un cadáver que pareciera tan presente. Lara era de una belleza etérea, con el cabello cobrizo cayendo en cascada sobre un vestido de encaje blanco que parecía más un traje de novia que una mortaja. Su piel tenía la palidez del mármol, sí, pero no tenía ese tono grisáceo y ceroso característico de la muerte que lleva horas instalada en el cuerpo. Lucía se acercó con respeto, colocando su pesado equipo en el suelo, con cuidado para no hacer ruido, sintiendo que estaba profanando un santuario. Mientras ajustaba el trípode, observó las manos de la mujer. Estaban colocadas sobre un libro abierto en su regazo, pero no tenían la rigidez cadavérica esperada. Los dedos parecían relajados, casi lánguidos, como si acabara de quedarse dormida, leyendo un poema aburrido. Lord Blackwood permaneció en el umbral de la puerta, observando cada movimiento de Lucía, como un halcón vigilando a un ratón de campo, con los brazos cruzados y una impaciencia palpable que llenaba la habitación de electricidad estática. Asegúrese de que sus ojos estén abiertos, ordenó él de repente, una petición que, aunque no era inusual en la fotografía post-mortem, fue dicha con una brusquedad que hizo que Lucía casi dejara caer una de las placas de vidrio. Quiero que se vea vital. Como era antes de que la histeria consumiera su mente, esa frase, la histeria, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas psicológico que Lucía estaba armando. Era la etiqueta favorita de los hombres victorianos para desacreditar y controlar a las mujeres que les resultaban incómodas o rebeldes. Lucía se acercó a Hilara para acomodar la pose, y al tocar su hombro, para ajustar la inclinación, sintió algo que desafiaba toda lógica médica y toda su experiencia profesional. Calor. No era el calor residual de un cuerpo recién fallecido, que se disipa rápidamente en las extremidades. Era un calor tenue, pero constante, el rescoldo de un fuego que se niega a apagarse. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho, golpeando contra sus costillas. Retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado, y miró de reojo a Blackwood, quien parecía distraído, mirando su reloj de bolsillo. ¿Podía ser una fiebre tan alta que persistiera post-mortem? ¿O era su propia imaginación, sugestionada por la atmósfera lúgubre y la hostilidad del marido? Tragando saliva, Lucía se obligó a concentrarse en la tarea técnica, usando la rutina como un escudo contra el pánico creciente. Preparó la placa con el colodión, sintiendo el olor a éter mezclarse con el perfume de las flores, creando un cóctel embriagador que le mareaba.
Colocó la placa en la cámara, se cubrió la cabeza con la tela negra y enfocó la lente hacia el rostro de Elara. El mundo se redujo a ese rectángulo de vidrio invertido, donde la imagen de la mujer aparecía al revés, una bella durmiente en un reino de sombras. Fue entonces, en la soledad y el aislamiento, bajo la tela negra, magnificada por la óptica alemana de su lente, cuando Lucía vio lo imposible en el enfoque nítido del cristal, ampliado y claro. Vio una minúscula gota de líquido formarse en el conducto lagrimal del ojo derecho de la mujer muerta, una perla de dolor que desafiaba a la muerte misma, lista para rodar por su mejilla. Bajo el refugio precario de la tela negra, el aliento de Lucía se detuvo en su garganta, convirtiéndose en un nudo asfixiante de pánico y fascinación científica. Aquella lágrima no era un truco de la luz, ni una condensación ambiental. Era una esfera perfecta de sufrimiento humano, brillando con la intensidad de un diamante sobre la piel inerte de Elara. La mente de Lucía, entrenada para observar los detalles que otros ignoraban, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, repasando frenéticamente sus conocimientos sobre fisiología post-mortem. Los conductos lagrimales dejan de funcionar en el instante exacto en que el corazón cesa su latido. No hay fluidos que bombear, no hay emociones que procesar. Si Elara estaba llorando, significaba que su cerebro aún enviaba señales, que su corazón aún empujaba sangre, y que su alma estaba atrapada en una prisión de carne paralizada, gritando en un silencio ensordecedor que solo la cámara había sido capaz de escuchar. Lucía cerró los ojos un segundo, obligándose a no hiperventilar, consciente de que cualquier sonido extraño alertaría al depredador que vigilaba a sus espaldas. ¿Estaba ante un caso de catalepsia profunda? ¿O era algo más siniestro, inducido por la mano del hombre? Recordó los frascos de láudano y las tinturas de belladona que abundaban en las farmacias de la época, sustancias capaces de ralentizar el pulso hasta hacerlo imperceptible al tacto inexperto. La histeria de la que hablaba Lord Blackwood cobraba ahora un sentido macabro. Drogar a una mujer para someter su voluntad era una práctica horrible, pero existente. Pero llevarla al borde de la muerte simulada, para enterrarla viva, requería una maldad que escapaba a toda comprensión humana. Lucía sintió una náusea violenta, no por los químicos de su oficio, sino por la podredumbre moral que impregnaba aquella habitación lujosa. «Ocurre algo, señora». La voz de Lord Blackwood cortó el aire como un latigazo, cargada de una sospecha afilada. Lucía se estremeció, pero años de tratar con clientes difíciles le habían otorgado una capacidad de disimulo admirable. Emergió de debajo de la tela con las mejillas sonrojadas, no por el esfuerzo, sino por el miedo, y le dedicó una mirada que esperaba pareciera de concentración profesional y no de terror puro. «La iluminación es compleja, milord», mintió con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al sujetar el disparador neumático. «Necesito un tiempo de exposición un poco más largo para capturar la serenidad de sus facciones sin que las sombras la desfiguren». Sabía que se estaba jugando la vida. Si él se acercaba ahora a examinar a su esposa y veía la lágrima, el destino de ambas quedaría sellado en esa habitación maldita. Blackwood gruñó una aprobación impaciente y volvió a consultar su reloj, dándole la espalda momentáneamente para mirar hacia la ventana azotada por la lluvia. Fue la oportunidad que Lucía necesitaba. Con movimientos rápidos y precisos, retiró la tapa de la lente, iniciando la exposición. 1 en 2, en 3. Contabau mentau menchi, mientras sus ojos se clavaban en el rostro de Elara, suplicando en silencio que la mujer resistiera, que mantuviera esa inmovilidad antinatural unos segundos más para que la placa capturara la prueba del delito, pero al mismo tiempo deseando ver movimiento, cualquier cosa que confirmara su sospecha, sin lugar a duda. En ese lapso eterno de 15 segundos,
Lucía sintió una conexión espiritual con la víctima, una promesa muda de que no dejaría que la oscuridad se la tragara sin luchar. Al tapar la lente de nuevo, finalizando la toma, Lucía tuvo la certeza alucinante de haber visto un micromovimiento en los párpados de Lara, un aleteo casi imperceptible, como el de una mariposa atrapada en una tela de araña. Retiró el chasis con la placa de vidrio expuesta y lo abrazó contra su pecho como si fuera un recién nacido, protegiendo la evidencia latente en su interior. Está hecho, anunció, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, ronca y distante. Blackwood se giró de inmediato, con una satisfacción depredadora en el rostro. En excelente. El mayordomo le escoltará al cuarto oscuro que hemos habilitado en la planta baja. Quiero ver los resultados antes de que se marche. No pagaré por un trabajo mediocre o borroso. La ironía de sus palabras golpeó a Lucía en sí. La foto salía movida, sería la confirmación de la vida. Si salía nítida, sería la sentencia de muerte de Lara. Lucía recogió su equipo con una torpeza inusual, sintiendo la urgencia de salir de aquella habitación donde el aire olía a mentiras y flores podridas. Al cruzar el umbral hacia el pasillo, el cambio de atmósfera fue palpable. El frío del corredor le golpeó la cara sudorosa, ayudándola a aclarar sus pensamientos. Necesitaba un plan. Necesitaba aliados. Pero estaba sola en una mansión rodeada de páramos desolados, a merced de un aristócrata poderoso. Mientras el mayordomo espectral la guiaba por la galería de retratos ancestrales, Lucía notó que una puerta lateral se abría bruscamente, y de ella emergía un hombre joven, con el cabello revuelto y el rostro desencajado por el dolor, que casi choca con ella en su precipitación. El desconocido se detuvo en seco, y Lucía pudo ver en sus ojos castaños, enrojecidos por el llanto reciente, un reflejo de la misma humanidad desesperada que había intuido en el Lara. No se parecía en nada a Lord Blackwood, donde el esposo era hielo y control. Este hombre era fuego y caos emocional. Vestía bien, pero su corbata estaba deshecha y olía a tabaco y desesperación. ¿Es usted a la fotógrafa?, preguntó él, con una voz quebrada que denotaba una educación refinada, pero una angustia incontrolable. Antes de que el mayordomo pudiera intervenir para separarlos, el joven agarró la mano de Lucía con una fuerza suplicante. Dígame, por favor, ¿la ha visto? ¿Ha visto a mi hermana? Arthur no me deja entrar. Dice que no estoy preparado para verla así. Era el hermano de Lara, la pieza del rompecabezas que Lucía necesitaba desesperadamente, acababa de caer en sus manos. Sintió una oleada de compasión, pero también de cálculo estratégico. Este hombre, Julian, era su única esperanza de salvación, su único posible aliado en la boca del lobo. Miró de reojo al mayordomo, que avanzaba hacia ellos con gesto amenazante, y supo que tenía segundos para sembrar la duda en la mente de Julian. La he visto, señor, dijo Lucía, bajando la voz y clavando sus ojos en los de él, con una intensidad que pretendía transmitir todo lo que no podía decir con palabras. Es inusualmente hermosa. Parece como si solo estuviera durmiendo, como si pudiera despertar en cualquier momento si alguien la llamara con suficiente amor. Julian se quedó paralizado, absorbiendo el subtexto de sus palabras, y una sombra de confusión cruzó su rostro atormentado. Durmiendo, susurró, como si la palabra fuera un anatema. El mayordomo llegó a su altura, interponiéndose físicamente entre ambos con una brusquedad que rozaba la insolencia. Señor Julian, su cuñado ha dado órdenes
estrictas. Debe volver a sus aposentos. Esta mujer tiene trabajo que hacer. Lucía fue empujada suave, pero firmemente hacia adelante, alejándola del joven. Pero al mirar atrás por última vez, vio que Julian no se había movido. Se había quedado allí, en medio del pasillo oscuro, con el ceño fruncido y una nueva chispa de sospecha ardiendo en su mirada. Reemplazando la resignación ciega del duelo, la semilla estaba plantada. Lucía fue conducida a una pequeña despensa, convertida improvisadamente en cuarto oscuro, un espacio claustrofóbico que olía a vinagre y humedad. El mayordomo cerró la puerta tras de sí, y el sonido de la llave girando en la cerradura sonó como un disparo en la soledad de la estancia. Estaba o encejada o, por su seguridad y concentración, señorita, había dicho él, con una sonrisa gélida, a través de la madera. Lucía sabía la verdad. No querían que deambulara. Encendió su lámpara de seguridad roja, bañando la pequeña habitación en una luz sanguinolenta que hacía que todo pareciera sacado de una pesadilla infernal. Sus manos temblaban mientras preparaba las cubetas con el revelador de sulfato de hierro. Este era el momento de la verdad. La ciencia no mentía. La química no tenía lealtades. Sumergió la placa de vidrio en el líquido revelador y comenzó a mecer la cubeta suavemente, observando la superficie lechosa con una ansiedad que le devoraba las entrañas. Poco a poco, como un fantasma emergiendo de la niebla, la imagen negativa comenzó a aparecer. Primero los contornos del sillón, luego el vestido blanco de encaje, y finalmente el rostro de Elara. Lucía acercó la lámpara, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando contra sus costillas, como un pájaro enjaulado. Lo que vio la hizo ahogar un grito con su propia mano. La imagen era nítida en casi todas partes, a los pliegues del vestido, las manos sobre el libro, pero el rostro tenía un desenfoque espectral, y allí, donde deberían estar los ojos cerrados de un cadáver, había dos manchas borrosas, dos estelas de luz que indicaban movimiento. En la fotografía, en ese instante de eternidad capturada, Elara había abierto los ojos. Estaba viva. Lucía sostenía la placa de vidrio con manos temblorosas, observando aquella mancha borrosa que era la prueba irrefutable de un crimen en progreso. La imagen de los ojos abiertos de Elara, fantasmales y desesperados, se grabó en su retina con la fuerza de una maldición. No era solo una fotografía, era un grito de auxilio congelado en nitrato de plata, una evidencia científica de que el corazón de aquella mujer aún luchaba contra el veneno que la mantenía prisionera. El pánico inicial dio paso a una furia fría y calculadora. Lucía comprendió que el tiempo era su enemigo más letal. El amanecer se acercaba, y con él el martillo y los clavos que sellarían el ataúd para siempre. Si Elara era enterrada viva en ese estado de letargo, su muerte sería lenta, enloquecedora y atroz. Una tortura que ninguna mente humana debería siquiera imaginar. Lucía miró a su alrededor en el cuarto oscuro, buscando desesperadamente dónde esconder la placa, sabiendo que si Blackwood la veía, ambas terminarían en una fosa sin nombre en los páramos. De repente, el sonido metálico de la llave, girando en la cerradura, hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Instintivamente, deslizó la placa comprometedora dentro de un tanque de agua sucia, ocultándola bajo la superficie turbia, y agarró una botella pesada de ácido acético, dispuesta a usarla como arma. La puerta se abrió con un chirrido agónico, pero no fue la figura imponente de Lord Blackwood la que apareció en el umbral, sino la silueta desgarbada y jadeante de Julian. El joven entró tropezando, cerrando la puerta tras de sí con urgencia, y sus ojos buscaban a Lucía en la penumbra roja, con una mezcla de esperanza y terror. «Es verdad», susurró, su voz rota por la ansiedad, lo que me dijo en el pasillo, sobre que parecía
dormida. No ha sido una frase de consuelo, ¿verdad? Usted sabe algo. Lucía vio en él la desesperación de un hermano que intuye la tragedia, pero teme confirmarla, y supo que ese era el momento de jugárselo todo a una sola carta. Sin decir una palabra, Lucía sacó la placa del agua, dejando que el líquido goteara sobre el suelo de madera podrida, y la sostuvo frente a la luz roja de la lámpara. Mire, Julián, mire con atención. Ordenó con una autoridad que no admitía réplica. El joven se acercó, entrecerrando los ojos, para descifrar la imagen negativa invertida. Al principio, solo vio formas y sombras, pero luego, Lucía señaló con un dedo manchado de químicos el rostro de su hermana. ¿Ve ese desenfoque en los párpados? ¿Ve esas estelas de luz donde deberían estar las pestañas inmóviles? Una cámara no miente, señor. Los muertos no se mueven. Su hermana abrió los ojos durante la exposición. El Ara está viva. La revelación golpeó a Julien como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra una estantería, llevándose las manos a la boca para ahogar un sollozo de horror puro. Maldito sea. Lo sabía, siseó Julien, y su dolor se transformó instantáneamente en una ira volcánica. Comenzó a caminar en círculos por el pequeño cuarto, pasándose las manos por el cabello revuelto. Arthur siempre codició su herencia. El Ara enfermó justo después de que firmara los papeles que le daban a él control temporal sobre sus bienes en caso de incapacidad. La ha estado envenenando. Tengo que matarlo. Voy a subir ahora mismo y le arrancaré la cabeza con mis propias manos. Julien hizo ademán de abrir la puerta, cegado por la furia, pero Lucía se interpuso en su camino, bloqueando la salida con su cuerpo menudo pero firme. Sabía que un enfrentamiento directo sería un suicidio. Blackwood tenía armas, sirvientes leales y la ley de su lado. Julian era solo un joven apasionado y desarmado. No, le espetó ella en un susurro feroz, agarrándole por las solapas de la chaqueta. Si sube ahí ahora gritando, nos matará a todos. Él tiene el poder. Nosotros solo tenemos la verdad, y eso no detiene una bala. Julian se detuvo respirando agitadamente y miró a los ojos de Lucía, buscando una dirección en medio de su caos interno. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó, su voz temblando de impotencia. ¿Dejar que la entierren? Lucía negó con la cabeza, su mente trabajando a 1000 por hora, trazando un plan. Necesitamos sacarla de aquí esta noche, antes de que llegue el médico forense para firmar el certificado al amanecer, porque estoy segura de que el médico está comprado. Escúcheme bien, voy a subir, y le diré a Blackwood que la fotografía se estropeó. Le diré que una vibración movió la cámara y que necesito repetirla. Eso me dará acceso a la habitación. De nuevo, mientras yo distraigo a su marido y al Mayo Redomo preparando la toma, usted debe preparar un carruaje en la parte trasera, no en las caballerizas principales, sino en el camino de servicio. El plan era arriesgado, lleno de agujeros, y dependía de la arrogancia de Blackwood, pero era lo único que tenían. Julien asintió, tragando saliva, intentando recomponer su máscara de luto. Hay un viejo carro de heno cerca de la cocina. ¿Puedo enganchar los caballos de tiro? Ampero, Arthur. Él nunca se separa de ella. No la dejará sola con usted. Lucía sonrió con una frialdad que no sentía. No necesito que la deje sola. Solo necesito que se distraiga lo suficiente cuando escuche que se rompe una ventana en el piso de abajo. Usted entrará. Necesito que cause un alboroto, un incendio pequeño, algo que obligue a los sirvientes y a él a bajar. En ese caos, sacaremos a el Ara. Era una locura, una estrategia desesperada, nacida del miedo, pero la alternativa era la muerte. El cuarto oscuro huele a conspiración, dijo Lucía, rompiendo la tensión del momento para enfocarse en la realidad inmediata. Salga usted primero. Espere 5 minutos
y vaya a las cuadras. Yo subiré a enfrentar a la bestia. Julien la miró con una profunda gratitud, tomándole la mano brevemente. Si salimos de esta, señorita Lucía, le deberé la vida entera. Él salió, deslizándose como una sombra, por el pasillo. Lucía se quedó sola un momento más, respirando hondo el aire viciado de químicos. Ocultó la placa reveladora, la prueba del crimen, entre los pliegues de su enagua, pegada a su muslo, sintiendo el frío del vidrio contra su piel. Luego, cogió una placa virgen, se compuso el cabello y ensayó su mejor cara de frustración profesional. Estaba lista para actuar en el escenario más peligroso de su vida. Al salir al pasillo, la casa parecía aún más silenciosa y amenazante. Las sombras se alargaban como dedos espectrales, y el viento aullaba fuera, golpeando las ventanas como si las almas de los muertos quisieran entrar. Lucía subió la gran escalera de roble, sintiendo como cada escalón crujía bajo sus botas, anunciando su llegada. Al llegar al rellano del primer piso, encontró al mayordomo montando guardia, quien la miró con desdén. El señor Blackwood espera los resultados, dijo con su voz monocorde. Lucía alzó la barbilla, adoptando la arrogancia de los artistas incomprendidos. Hubo un problema técnico. La emulsión estaba defectuosa. Necesito ver al señor Blackwood inmediatamente. El mayordomo frunció el ceño, pero la dejó pasar. La mentira había comenzado. Entró de nuevo en la habitación de Lara. La atmósfera era aún más sofocante. El olor a lirios y enfermedad parecía haberse espesado. Arthur Blackwood estaba sentado en una silla frente a la cama, mirando fijamente el cuerpo de su esposa con una expresión indescifrable, bebiendo otra copa de brandy. Al ver entrar a Lucía sin la fotografía terminada, su rostro se endureció. ¿Dónde está?, exigió, poniéndose de pie con una brusquedad que hizo tintinear la copa. ¿Dónde está el retrato? Lucía sostuvo la mirada de aquel hombre peligroso, obligándose a no mirar hacia la cama donde yacía la mujer viva. Se ha velado, milord, mintió con fluidez. La humedad de esta casa ha reaccionado con el colodión. La imagen es inservible. Necesito tomar otra ahora mismo, o no tendrá nada para el obituario de mañana. Blackwood la observó con sospecha, sus ojos de hielo escrutando cada microgesto. De Lucian se acercó a ella lentamente, invadiendo su espacio personal, oliendo alcohol y tabaco caro. Usted viene muy recomendada, señorita. Me dijeron que era infalible. ¿Está tratando de engañarme para cobrar más honorarios? Su mano se cerró alrededor del brazo de Lucía, apretando con fuerza dolorosa. Lucía reprimió un gemido y mantuvo la compostura. Mi reputación es todo lo que tengo, señor. No cobraré un centavo extra. Pero si quiere un retrato digno de su linaje, déjeme hacer mi trabajo. Solo necesito 10 minutos más. La mención de su linaje y su orgullo tocaron la fibra correcta. Blackwood la soltó con un empujón despectivo. 10 minutos. Ni uno más. Y esta vez quiero ver cómo lo hace. Lucía se movió hacia la cámara, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Blackwood no se iba a ir. El plan del incendio de Julien era su única esperanza. Pero ¿llegaría a tiempo? Mientras fingía limpiar la lente y preparar una nueva placa, Lucía se acercó cautelosamente a Elaran, aprovechando que Blackwood se giraba para servirse más bebida. Lucía se inclinó sobre el oído de la difunta y susurró tan bajo que fue apenas un aliento. Despierte. Por favor, despierte. Venimos a buscarla. No hubo respuesta visible, pero Lucía sintió una ligera alteración en el ritmo respiratorio de la mujer, un cambio sutil en la elevación del pecho. Elara la escuchaba desde la profundidad de su coma inducido. Estaba allí. De repente, un estruendo formidable sacudió la casa. El sonido de cristales rotos y un golpe sordo proveniente del piso inferior resonaron a través de las tablas del suelo. Blackwood se giró en redondo,
con la mano yendo instintivamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde seguramente guardaba un arma. ¿Qué demonios ha sido eso? Rugió en gritos de ¡fuego! ¡Fuego en la cocina! Comenzaron a subir desde la planta baja voces y criados aterrorizados. El plan de Julian había funcionado, quizás demasiado bien. El mayordomo irrumpió en la habitación, perdiendo su compostura habitual. «Señor, hay un incendio en el ala de servicio. El humo está subiendo por la escalera trasera». Blackwood miró a Lucía, luego a su esposa, y finalmente a la puerta. La codicia y el instinto de conservación lucharon en su rostro por un segundo. «No toques nada», le gritó a Lucía, apuntándola con un dedo acusador. «Quédate aquí. Si te mueves, te haré arrestar por profanación». Dicho esto, salió corriendo tras el mayordomo para proteger su mansión, su preciada propiedad. En el momento en que sus pasos se alejaron por el pasillo, Lucía soltó la cámara y corrió hacia la cama. Ya no había tiempo para fotos ni para sutilezas. Comenzó a sacudir a Elara por los hombros, con desesperación. «Elara, vamos, tiene que ayudarme». Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, dilatados y negros, como pozos sin fondo, y un grito ahogado, ronco y seco, escapó de su garganta reseca. La bella durmiente había despertado, y el terror en su mirada era absoluto. Elara intentó hablar, pero su lengua, entumecida por días de sedación forzada, solo logró articular sonidos guturales y pastosos. Una cacofonía de miedo que heló la sangre de Lucía a su cuerpo. Era un peso muerto, una muñeca de trapo, de tamaño natural, vestida con sedas nupciales, que olían a muerte anticipada. Lucía, impulsada por una adrenalina que borraba el cansancio de sus propios músculos, la agarró por la cintura, tirando de ella con una fuerza que desconocía poseer. «Tiene que ayudarme, Lara. Mueva las piernas», le susurró al oído con ferocidad, mientras los ojos de la mujer rodaban hacia atrás, luchando por enfocar la realidad entre las brumas del láudano. No había tiempo para la compasión suave. Necesitaban la brutalidad de la supervivencia. Con un gemido de esfuerzo, Lucía logró arrastrarla fuera del lecho, y los pies descalzos de Elara golpearon el suelo de madera con un sonido sordo, sus rodillas cediendo al instante bajo su propio peso, incapaces de sostener la vida que acababa de recuperar. El pasillo se había convertido en una boca de lobo llena de humo acre que subía desde las cocinas. Una cortina gris que picaba en los ojos y ocultaba las formas familiares de la mansión. Esto, que podría haber sido un obstáculo, se convirtió en su bendición. El caos era su camuflaje. Lucía se cargó el brazo de Lara sobre sus hombros, soportando casi todo el peso de la mujer más alta, y avanzaron trastabillando por la alfombra persa. Cada paso era una batalla contra la física y el miedo. El vestido de encaje de Lara se enganchaba en las esquinas de los muebles, como si la casa misma, con sus garras de madera y terciopelo, se negara a dejar escapar a su prisionera. Lucía podía oír los gritos de los sirvientes abajo, el sonido del agua siendo arrojada al fuego, y sobre todo ello, la voz de trueno de Lord Blackwood, dando órdenes. Sabía que en cuanto el fuego estuviera controlado, él volvería a la habitación. Tenían segundos, no minutos. Llegaron al recodo de la escalera de servicio, una estructura estrecha y empinada, destinada a las criadas invisibles, cuando una figura emergió de las sombras. Lucía estuvo a punto de gritar, pero una mano familiar le tapó la boca. Era Julian. Estaba empapado, con el barro de los jardines manchando su ropa elegante, y sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. Al ver a su hermana de pie, aunque fuera a duras penas, soltó un sollozo ahogado y la tomó en sus brazos, levantándola como si fuera una niña pequeña. «Te tengo, Elara, te tengo», murmuraba contra su cabello, y por primera vez, Elara reaccionó. Sus dedos se aferraron débilmente a la solapa de la chaqueta de su hermano, reconociendo el aroma de la seguridad
el olor a familia que ni las drogas habían podido borrar de su memoria sensorial. El carruaje está en el sendero norte, oculto tras los setos, susurró Julian, mirando a Lucía con urgencia. Pero Arthur ha cerrado las puertas principales para evitar saqueos durante el incendio. Tenemos que salir por la bodega. El descenso fue una pesadilla vertiginosa. Julian cargaba con el ara, sus botas resbalando en los escalones de piedra desgastada, mientras Lucía iba detrás, vigilando la retaguardia, con el corazón martilleando contra sus costillas como si quisiera romper la caja torácica. Al pasar por el nivel de la cocina, vieron a través de una puerta entreabierta el resplandor naranja de las llamas moribundas y las siluetas frenéticas de los sirvientes. Nadie miró hacia la escalera oscura. Eran fantasmas huyendo del infierno, invisibles para los vivos ocupados en salvar los muebles. La bodega olía a vino agrio, moho y tierra mojada. Julian depositó el ara suavemente un segundo para abrir el cerrojo oxidado de la puerta exterior, luchando contra el metal corroído que se resistía a ceder. El chirrido del hierro contra el hierro resonó en el silencio subterráneo como un alarido de denuncia. Lucía se giró hacia la escalera, esperando ver aparecer a Blackwood con una pistola en la mano, su mente proyectando la imagen de su propia muerte. «Vamos, maldita sea», instó ella, ayudando a empujar la puerta con el hombro. Finalmente, la madera cedió, y una ráfaga de viento helado y lluvia les golpeó la cara. Un bautismo brutal que les dio la bienvenida a la libertad. El ara jadeó, al sentir el frío en su piel febril, un choque térmico que pareció despertarla un poco más de su letargo químico. Salieron a la noche tormentosa, donde la lluvia caía en sábanas densas que convertían el suelo en un pantano de lodo negro. El carruaje que Julian había conseguido no era un vehículo de lujo, sino un carro de heno descubierto, enganchado a 2 caballos nerviosos que piafaban bajo el aguacero. No había tiempo para comodidades. Julian subió a el ara, a la parte trasera, cubriéndola con una lona de hule áspero que olía a establo, protegiendo su cuerpo frágil de la intemperie. Lucía subió tras ella, arrodillándose en la paja húmeda, sosteniendo la cabeza de la mujer en su regazo. «Ya casi estamos fuera», le prometió, apartando el cabello mojado de la frente de el ara. La fotógrafa, que había llegado para capturar la muerte, se encontraba ahora luchando ferozmente por preservar una vida. Julian saltó al pescante, tomó las riendas con manos ensangrentadas por el esfuerzo de la puerta y chasqueó el látigo. Los caballos, asustados por la tormenta y el olor a humo, arrancaron con un tirón violento que casi lanza a Lucía fuera del carro. Las ruedas de madera crujieron y patinaron en el barro antes de encontrar tracción, y el carro salió disparado hacia la oscuridad de los páramos. El movimiento era brusco, cada bache del camino enviando ondas de dolor a través de los cuerpos de los fugitivos. Pero para Lucía, ese traqueteo infernal era la música de la esperanza. Miró hacia atrás, hacia la silueta imponente de la mansión Blackwood, que se recortaba contra el cielo, iluminada por los últimos rescoldos del incendio y los relámpagos. Fue entonces cuando lo vieron. Una ventana en el piso superior se abrió de golpe, y una figura se asomó al balcón, recortada por la luz de una lámpara interior. Incluso a esa distancia, la postura de furia era inconfundible. Lord Blackwood había regresado a la habitación y encontrado la cama vacía. Un destello naranja, breve y letal, brotó de su mano, seguido un segundo después por el estallido seco de un disparo que se perdió en el rugido del viento. La bala no les alcanzó, perdida en la inmensidad de la noche. Pero el mensaje fue claro. La caza había comenzado. Blackwood no dejaría que su propiedad escapara, no se detendría ante nada para recuperar su fortuna y silenciar a los testigos de su crimen. «¡Más rápido! Julian nos ha visto», gritó Lucía, aunque el viento se llevó sus palabras. Julian
No necesitaba advertencias. Fustigó a los caballos con desesperación, obligándolos a un galope suicida por caminos que apenas eran visibles. El carro se inclinaba peligrosamente en las curvas, salpicando barro hacia todos lados. En la parte trasera, el ara comenzó a convulsionar, su cuerpo reaccionando violentamente a la abstinencia de la droga, o quizás al terror puro. Lucía la abrazó con fuerza, usando su propio calor corporal para estabilizarla, susurrándole palabras de aliento que no sabía si eran ciertas. ¿A dónde vamos?, pensó Lucía con pánico. No podían ir a la policía local. Blackwood era el magistrado de la comarca. No podían ir a un hospital cercano. Él los encontrarían. Estaban solos en el mundo, corriendo hacia la nada, mientras la mansión desaparecía en la neblina a sus espaldas. Lucía sintió un cambio en el ara. La mujer dejó de temblar y abrió los ojos. Esta vez, con una claridad aterradora, clavó su mirada en Lucía, y sus labios, azules por el frío, se movieron para formar una palabra. Una sola palabra que cambió el eje de la historia y heló la sangre de Lucía, más que la lluvia invernal. No dijo gracias, ni ayuda. Con una voz que parecía venir de ultratumba, cargada de una verdad venenosa, el ara susurró: Anón estaba. Solo en la revelación cayó como un rayo. Ann Blackwood tenía un cómplice, y mientras el carro se adentraba en la noche, Lucía comprendió que el peligro no solo venía de atrás, sino que podía estar esperándolos en cualquier sombra del camino. El ara se aferró al brazo de Lucía con una fuerza sorprendente para alguien que había estado al borde de la tumba minutos antes. El doctor Thorne jadeó, y el nombre cayó entre ellas como una piedra en un estanque, enviando ondas de horror. El médico de familia, el hombre que había traído a Julian al mundo y que había curado las fiebres infantiles de ambos hermanos, era el arquitecto de su pesadilla. Lucía comprendió al instante la magnitud de la traición. No era solo avaricia, era una conspiración institucional. Blackwood ponía el motivo y la crueldad. Thorne ponía la ciencia y la autoridad legal para certificar una muerte natural. Estaban huyendo de dos de los hombres más poderosos de la comarca, y su única protección era un carro desvencijado y la oscuridad de una tormenta que no amainaba. Julian, al escuchar el nombre desde el pescante, soltó un grito de rabia pura, fustigando a los caballos con una furia renovada, impulsado por el dolor de ver su infancia manchada por la corrupción de aquellos en quienes confiaba. De repente, un sonido distinto se filtró a través del rugido del viento y la lluvia en el golpeteo rítmico, pesado y veloz de cascos sobre el camino de tierra. No eran los pasos desordenados de sus caballos de tiro, sino el galope preciso y atronador de un semental de caza. Blackwood los estaba alcanzando. Conocía estos páramos como la palma de su mano. Conocía los atajos que el barro ocultaba a los ojos extraños. Lucía miró hacia atrás y vio, recortada por un relámpago, la silueta de un jinete negro acercándose implacablemente, como la encarnación misma de la muerte viniendo a reclamar lo que se le había escapado. No había dónde esconderse. El camino estaba flanqueado por barrancos y muros de piedra. La única salida era el viejo puente de madera que cruzaba el río crecido, a medio kilómetro de distancia. Si lograban cruzarlo, podrían cortar las cuerdas y dejar a Blackwood aislado en la otra orilla. Era una carrera desesperada hacia la única línea de meta posible. El carro dio un bandazo violento al tomar la curva final hacia el puente, y una de las ruedas traseras chocó contra una roca oculta en el fango. El crujido de la madera, astillándose, sonó más fuerte que el trueno. El vehículo se inclinó peligrosamente, arrojando a Lucía y a el ara contra la barandilla lateral, mientras los caballos se detenían relinchando de pánico, atrapados por el peso muerto del eje roto. Habían encallado a escasos metros de la salvación. Julian saltó del pescante,
corriendo hacia la parte trasera para ayudar a las mujeres. Pero ya era tarde. El jinete frenó su montura justo delante de ellos, bloqueando la entrada al puente. Lord Blackwood desmontó con una calma terrorífica, sosteniendo un revólver pesado en su mano derecha, mientras el agua de lluvia escurría por el ala de su sombrero, ocultando sus ojos, pero no la sonrisa cruel que curvaba sus labios. Un esfuerzo valiente, querido cuñado, dijo Blackwood. Su voz, apenas elevada, pero perfectamente audible, proyectada con la autoridad de quien se sabe dueño de la situación, pero sumamente estúpido. ¿Creías que podías robarme mi propiedad y huir en un carro de heno? Encaminó lentamente hacia ellos, apuntando el arma alternativamente entre el pecho de Julien y la cabeza de Lucian. ¿Y usted, señorita fotógrafa? Le pagué por discreción y me ha dado un motín. Debería haber sabido que una mujer con profesión es una aberración que solo trae problemas. El ara, temblando de frío y miedo, intentó ponerse de pie, apoyándose en el hombro de Lucía. «Déjalos ir, Arthur», suplicó con voz débil. «Quédate con el dinero, quédate con la casa, solo déjanos vivir». La risa de Blackwood fue seca y sin humor. «Querida, ya estás muerta legalmente. El mundo ya te ha llorado. No puedo permitir que un fantasma arruine mi reputación. Resucitando, todos debéis desaparecer. El río se encargará de borrar los rastros. Un trágico accidente en la tormenta». Julien dio un paso al frente, interponiéndose entre el arma y su hermana, con los puños apretados y el cuerpo tenso, listo para morir. Si eso le compraba un segundo a las mujeres. «Tendrás que dispararme primero, Arthur, y te juro que mi fantasma te perseguirá hasta que te pudras en el infierno». Blackwood amartilló el revólver, el sonido metálico del percutor resonando con fatalidad. «Con gusto, Julian, siempre fuiste un estorbo sentimental». Lucía, paralizada por el terror, sintió de repente el peso de su bolsa de cuero contra su cadera. Dentro, junto a las lentes y los químicos, llevaba un frasco de polvo de magnesio, el compuesto altamente inflamable que utilizaba para crear el flash en interiores oscuros. Su mente científica, acorralada, vio una oportunidad donde la fuerza bruta había fallado. No era un arma convencional, pero en la oscuridad de la noche, la luz podía ser más letal que el plomo. Mientras Blackwood levantaba el brazo para apuntar al corazón de Julian, saboreando el momento de su triunfo, Lucía metió la mano en la bolsa con una lentitud calculada, rezando para que el movimiento pasara desapercibido en la penumbra. Sus dedos se cerraron alrededor del frasco de vidrio. Necesitaba fuego. Sus ojos se desviaron hacia el farol de aceite que colgaba del lateral del carro accidentado, cuya llama parpadeaba débilmente tras el cristal agrietado. Estaba a 2 pasos de distancia. Era un movimiento suicida. Si fallaba, Blackwood dispararía, pero si no hacía nada, morirían todos de ejecución sumaria. «Míreme, Lord Blackwood», gritó Lucía, con una voz que sorprendió incluso a ella misma, rompiendo la concentración del asesino. Blackwood giró la cabeza instintivamente hacia ella, desviando el cañón del arma unos centímetros. «¿Alguna última palabra, bruja?» En ese instante, Lucía se abalanzó hacia el farol, estrellando el frasco de magnesio contra la llama abierta. «Hágase la luz», gritó, cerrando los ojos con fuerza. La reacción química fue instantánea y devastadora. Una explosión de luz blanca, cegadora y pura, más brillante que 1000 soles, estalló en medio de la noche oscura, iluminando el páramo con un resplandor espectral. El destello fue tan intenso que quemó las retinas adaptadas a la oscuridad de todos los presentes. Pero para Blackwood, que miraba directamente a la fuente, fue catastrófico. Gritó, llevándose las manos a los ojos, cegado totalmente, mientras su caballo, aterrorizado por el estruendo visual,
se encabritó violentamente, golpeándole con los cascos delanteros en el pecho. El impacto lanzó a Blackwood hacia atrás, desorientado y sin visión. Tambaleándose hacia el borde del barranco que caía al río crecido, disparó su arma a ciegas. 2 detonaciones que silbaron inofensivamente hacia el cielo, antes de perder el equilibrio en el barro resbaladizo. Con un último alarido de frustración y rabia, el aristócrata cayó al vacío, engullido por las aguas negras y turbulentas que él había destinado para sus víctimas. El sonido de su cuerpo, golpeando el agua, se perdió rápidamente en la corriente, en silencio. Han solo. Quedaba el jadeo de los supervivientes y el zumbido en los oídos tras la explosión. Julien corrió hacia el borde, mirando hacia abajo, pero la oscuridad había reclamado al verdugo. Se giró hacia Lucía, con los ojos llorosos y deslumbrados, y una sonrisa de incredulidad y alivio infinito rompió en su rostro. «Lo hiciste. En Dios mío, lo hiciste». Ayudaron a Elara a sentarse en la hierba mojada, lejos del carro roto. La lluvia comenzaba a amainar, transformándose en una llovizna suave que limpiaba la sangre y el miedo. Lucía se sentó junto a ellos, sintiendo como la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándola temblando incontrolablemente. Miró sus manos, las manos de un artista que acababan de convertirse en las manos de una salvadora. ¿No habían huido a la siguiente ciudad? Esa noche esperaron el amanecer allí mismo, juntos, vigilando el puente, cuando los primeros rayos de sol rompieron las nubes grises, iluminando el paisaje con un oro pálido. No solo trajeron calor, sino la certeza de que la pesadilla había terminado. Elara estaba viva, respirando el aire libre por primera vez en meses, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, la prisión de su propia carne se había roto para siempre. Días después, la fotografía revelada en aquel cuarto oscuro se convirtió en la pieza clave del juicio contra el doctor y en la prueba que anuló el certificado de defunción de Elara, devolviéndole su nombre, su fortuna y su vida. La imagen, con esos ojos fantasmales abiertos en medio de la muerte, no se publicó en los periódicos por respeto a la víctima, pero se convirtió en una leyenda en los círculos fotográficos y legales, a la prueba de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra una forma de salir a la luz si hay alguien dispuesto a mirar con suficiente atención. Lucía no volvió a ser la misma. Dejó la fotografía post-mortem para dedicarse a retratar la vida, capturando la esencia de aquellos que luchaban por sus derechos, convirtiéndose en una pionera visual de su tiempo. Pero guardó una copia de aquella placa, escondida en un cajón secreto, como un recordatorio eterno de la noche en que una cámara salvó un alma. La historia de Lucía y Elara nos golpea con una verdad incómoda, pero necesaria a veces. Los monstruos más aterradores no se esconden bajo la cama, sino que duermen a nuestro lado, disfrazados de protectores y salvadores. Vivimos en un mundo donde la apariencia lo es todo, donde filtramos nuestra realidad para que parezca perfecta, ocultando el dolor y la manipulación, bajo capas de sonrisas falsas y silencios cómplices. Pero al igual que el lente de Lucía captó aquel parpadeo de vida, nosotros debemos afinar nuestra mirada para ver a quienes sufren en silencio, a quienes gritan sin voz, atrapados en relaciones tóxicas o situaciones de abuso que parecen normales desde fuera. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has ignorado una señal de alerta porque era más cómodo no verla? ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado para no complicarte la vida? Esta historia es un llamado a despertar, a abrir los ojos, no solo los propios, sino los del corazón. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es encender una luz de magnesio en la oscuridad más profunda. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, si te ha hecho sentir la urgencia de vivir con verdad y proteger a quienes amas, comparte este vídeo. Sé tú
el fotógrafo que revela la verdad. Nos vemos en el próximo capítulo de Vidaus que inspiro, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del alma humana. Hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos.